El picaporte crujía un poco al llegar a casa. Un suave crujido metálico, nada especial, pero era mío. Ese sonido significaba que había aguantado otro día, otro turno fregando pisos, fregando baños, doblando toallas que jamás tocarían mi piel. Y cada vez que oía ese crujido, sonreía, porque detrás de esa puerta estaba la casa que había construido con mis propias manos. 15 años. 15 años de sudor, de cumpleaños perdidos, de comer arroz con huevos 5 días a la semana para poder pagar la hipoteca. Me dolía la espalda cada mañana, me crujían las rodillas a cada paso, pero no me importaba. Esa casa era mi orgullo, mi fortaleza, mi prueba de que era más que un fantasma en este país. Pero ahora, ese sonido se ha ido, también la llave, también la puerta, y la casa ya no es mía. Pertenece al niño que crié, al niño que protegí con mi vida, al niño que solía dormirse con la cabeza en mi regazo, mientras yo susurraba historias sobre un futuro que construiríamos juntos. Ese niño creció, ese niño vendió nuestra casa, ni siquiera me lo dijo. Me enteré por una voz fría e indiferente por teléfono desde un centro de detención en El Paso. Me habían detenido, y mientras esperaba, aturdido y esposado, alguien de mi barrio me llamó y me dijo, casi como un chisme: «Tu hijo se muda, vendió la casa, ¿lo sabías?». Se me cortó la respiración. Al principio pensé que era un error, una mentira, pero en el fondo sabía que no. Sabía que era capaz de eso. Simplemente no quería creerlo. No mi Mateo, no el chico por el que trabajaba 18 horas al día para mantenerlo. No el chico que lloró la primera vez que me perdí su obra escolar y me perdonó con un abrazo que olía a mantequilla de cacahuete y crayones. Pero sí, ese chico. Lo hizo. Vendió la casa por la que me rompí el cuerpo. Y lo hizo mientras yo estaba encerrada, indefensa, tratada como nada, como basura que había que sacar de este país. Recuerdo esa mañana como si aún estuviera ocurriendo. Las luces fluorescentes del centro de detención zumbaban sobre mi cabeza. El aire era frío, demasiado frío para mi chaqueta fina. Me aferré a ella como si pudiera protegerme de lo que venía. Ni siquiera sabía por qué me habían llevado. Simplemente me llamaron por mi nombre, me pidieron una identificación que no tenía y luego me metieron en una camioneta. Sin previo aviso, sin explicación, solo silencio y sospecha. Pasaron horas antes de que alguien me dijera nada. Y cuando lo hicieron, no fue un consuelo, sino una confirmación. Alguien les había avisado. Alguien sabía que no tenía papeles. Alguien les dio mi nombre, mi horario, mis rutinas. Los únicos que sabían todo eso eran mi familia, mi hijo. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. No se rompió, todavía no, pero se quebró, como un cristal bajo presión. La grieta se amplió cuando lo llamé. No contestó la primera vez, ni la segunda. La tercera contestó. Su voz era monótona, distante, ni sorprendido, ni preocupado. Y cuando le pregunté qué pasaba, no dudó. «Vinieron por ti», dijo. Simplemente eso, como si yo fuera un paquete que por fin habían recogido. «¿Y la casa?», pregunté. Tenía miedo incluso de decirlo en voz alta. Esa casa era mi corazón hecho de ladrillos y cemento. «Ya está», dijo. «Lo vendí, sin explicación, sin disculpa. Solo lo vendí». Y lo peor, parecía aliviado. Recuerdo el silencio que siguió. No podía respirar. Mis dedos se entumecieron alrededor del teléfono. No lloré, no entonces. No mientras él estaba al teléfono. Me negué a darle la satisfacción. Pero por dentro, mi alma gritaba. Esa casa no era solo un edificio. Era cada dólar que no gasté en mí. Cada noche que me quedaba despierta limpiando oficinas donde nadie sabía mi nombre. Cada dolor de espalda. Cada vez que me quedaba sin nada para que él pudiera tener una mochila nueva, una chaqueta abrigada, un colchón decente para dormir. La vendió como si no significara nada. Y quizá para él no. Quizá nunca la vio como yo. Quizá solo vio paredes, facturas y un título a su nombre. Porque esa es la ironía más cruel. Tuve que poner la casa a su nombre. No podía comprarla legalmente, no como trabajador indocumentado. Así que usé su documentación. Confié en él. Creí, tontamente, que la sangre era más fuerte que la codicia. Me equivoqué. Y ahora aquí estoy.
En un país que no me quiere, despojada del único hogar que tenía, traicionada por la única persona por la que viví, todavía siento el peso de las llaves que ya no cuelgan de mi bolso. Todavía veo los escalones de la entrada en mis sueños. Todavía oigo el eco de nuestras risas en esa estrecha cocina donde solíamos bailar mientras se cocinaba la cena. Pero se ha ido, todo, por él. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia vida? Como si alguien hubiera borrado todo lo que construiste y simplemente estuvieras flotando? Así me siento ahora. Soy Dolores Benítez, 57 años, madre, trabajadora, sobreviviente. ¿Pero qué soy ahora? Miro a mi alrededor en este centro de detención y veo mujeres como yo. Mujeres con historias que te destrozarían el corazón. Mujeres que limpiaron sus hospitales, cuidaron a sus hijos, sirvieron su comida. Y ahora estamos aquí, como si fuéramos desechables, como si nunca hubiéramos sido parte de este país, aunque sangramos por él todos los días. Pero lo que más duele no es el suelo frío, ni la mala comida, ni la humillación. Lo que más duele es saber que mientras yo estoy aquí sentada, Mateo está ahí fuera, libre, durmiendo en una cama que yo pagué, gastando dinero que salió de mis manos, viviendo la vida que le di mientras me borraba como si nunca hubiera existido. Me pregunto si siquiera recuerda cuánto trabajé, si me recuerda llegando a casa con los pies hinchados y las manos agrietadas por la lejía, si recuerda que me dormí en la mesa, con la cuchara en la mano, porque estaba demasiado cansada para comer. Me pregunto si recuerda las veces que me salté comidas para que él tuviera suficiente. O si solo me recuerda como una sombra que se cernía sobre él, preguntándole dónde estaba, qué hacía, intentando protegerlo. Quizás pensó que era una carga. Quizás se cansó de mí. Quizás alguien lo convenció de que vender la casa era simplemente quitarle lo que es suyo. No lo sé, y quizás nunca lo sepa. Pero sí sé esto, se lo di todo, y él me dio silencio a cambio. Si estás viendo esto, si alguna vez has sentido que le entregaste tu alma a alguien que la desperdició, cuéntamelo. Escríbelo en los comentarios. Di, lo di todo y no fue suficiente. O cuéntame tu versión. No suframos en silencio. Demostrémosles que seguimos aquí, que seguimos hablando, que seguimos luchando. Porque mi historia aún no ha terminado, ni de cerca. Todavía recuerdo la primera vez que alguien me llamó invisible. No a la cara, claro. Nadie lo dice directamente. Pero se siente. En cómo evitan el contacto visual cuando friegas el suelo. En cómo hablan de ti como si no estuvieras. Estaba en la lavandería de una clienta, doblando toallas que olían a lavanda y dinero, y las oí reír en la habitación de al lado. Una de las mujeres dijo: «Dios mío, ojalá tuviera a alguien como ella en casa. Silenciosa, eficiente. Apenas se nota que está ahí». Ni siquiera se molestaron en susurrar. Y en ese momento me di cuenta de que me había convertido en lo que este país quería que fuera. Silenciosa, obediente, ruido de fondo. Pero no siempre fui así. Me llamo Dolores Benítez. Tengo 57 años. Nací en Zacatecas, México, bajo el sol abrasador y el peso del silencio que conlleva haber nacido niña en un lugar donde eso no significa nada. Mi abuela me crió después de que mis padres desaparecieran, uno por el alcohol, el otro por la vergüenza. Mi abuela solía decir: «El mundo no escucha a las mujeres como nosotras, así que tenemos que gritar con nuestro trabajo». Y lo hice. Durante toda mi vida, lo hice. Llegué a Estados Unidos con solo una barriga llena de miedo y un sueño que crecía en mi corazón. Estaba embarazada. Apenas tenía 21 años y ya cargaba con toda una vida de agotamiento. Crucé la frontera en la parte trasera de una camioneta con otras 18 personas. El aire olía a sudor y diésel. Nadie hablaba mucho. Algunos rezaban, otros simplemente miraban al frente. Recuerdo que me agarraba la barriga y le susurraba: «Nacerás en un lugar mejor que yo. Tendrás un nombre que no olvidarán». Esa fue mi promesa a Mateo. Trabajé en 3 empleos durante esos primeros años. Limpieza por la mañana, preparación de la cocina por la tarde, limpieza nocturna en un edificio de oficinas en el centro. Dormía por turnos, 2 horas aquí, 3 horas allá, en un colchón que compartía con otra mujer en una habitación que olía a lejía y sueños rotos. Pero cada vez que miraba a mi hijo, sabía por qué lo hacía.
cada pañal que cambiaba en casa ajena, cada suelo que fregaba, cada vez que alguien me miraba como si fuera una mancha en la ventana. Lo hacía por él. Mateo creció rodeado de muebles cubiertos de plástico, restos de comida para llevar y mi sonrisa cansada. Solía llegar a casa y encontrarlo dormido en el sofá, todavía con su uniforme escolar, con un libro abierto sobre el pecho. Le besaba la frente y sentía la culpa revolviéndome el estómago como un cuchillo. Siempre llegaba demasiado tarde, demasiado cansada, demasiado ausente, pero nunca dejaba de estar presente. La gente cree que ser madre es solo amor, pero a veces es pura supervivencia. A veces es contar monedas al final de la semana y elegir entre leche o gasolina. A veces es ocultar el dolor tras una sonrisa porque tu hijo te está mirando. Y yo escondí tanto. Cuando Mateo cumplió 8 años, empecé a ahorrar para una casa. Al principio, no parecía posible. Era indocumentado. No existía en el papel, pero existía con sudor. Y el sudor construye sueños, lento pero seguro. Tomé todas las horas extras que pude. Renuncié a las pausas para almorzar. Cancelé todos los días festivos. Vi a otros vivir sus vidas mientras yo enterré la mía para construir algo sólido, algo permanente. Para cuando Mateo tenía 17 años, había reunido lo suficiente para lograrlo. Encontramos una casa en el sur de Chicago. No era gran cosa. Un bungalow estrecho de 2 habitaciones con la pintura descascarada y el techo con goteras. Pero para mí era un castillo. La primera vez que giré la llave en esa puerta, sentí un cambio en mi interior. Ya no era solo una trabajadora, era propietaria de una casa. Y más que eso, era una madre que cumplía su promesa. Pero no podía poner la casa a mi nombre. No tenía número de seguro social. No tenía estatus legal. El banco ni siquiera me dejaba respirar cerca de los papeles. Así que hice lo único que podía hacer, ponerla a nombre de Mateo. Me dije que no importaba, que éramos familia, que los nombres en el papel no podían medir el amor. Estaba equivocada. Al principio, todo era hermoso. Mateo estaba orgulloso. Incluso me ayudó a pintar la cocina. Elegimos las cortinas juntos. Dijo que se sentía como en casa. Le creí. Quería creer que todo lo que había hecho, los sacrificios, los años, el hambre, el miedo, me había llevado a esto. Estabilidad, seguridad, un futuro. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Se volvió más distante, más inquieto. Empezó a llegar tarde a casa, oliendo a alcohol y a decepción. Dejó de ayudar en casa. Dejó de preguntarme qué tal me había ido el día. Y entonces empezaron los comentarios. «Esta es mi casa», decía. Normalmente durante las discusiones. «Vive aquí». Al principio, pensé que bromeaba. Una estupidez dicha con rabia. Pero sus palabras me calaron hondo. Me hicieron cuestionarlo todo. ¿Había creado un monstruo? ¿O simplemente me había vuelto invisible para él también? Intenté hablar con él. Recordarle cuánto trabajé. Decirle que esta no era solo su casa. Era nuestro sueño. Pero ponía los ojos en blanco. Se ponía los auriculares y se iba. A veces gritaba, daba portazos. Me decía que dejara de hacerme la víctima, pero no estaba actuando. Fui víctima. De un sistema que me utilizó, de una sociedad que me borró, de un hijo que olvidó quién era. Y aún así, nunca pensé que llegaría tan lejos. Nunca pensé que me traicionaría por completo. Nunca imaginé que mientras estaba detenida, asustada, confundida, sola, él estaría firmando papeles, entregando llaves, aceptando dinero por algo que nunca fue suyo para vender. Esa traición se me clava en el pecho como un ladrillo, pesada, inmóvil. A veces todavía oigo su voz, en sueños, ese tono monótono, esa frase final. Ya está, lo vendí, sin vergüenza, sin vacilación. Solo un cierre para él y devastación para mí. Dicen que la traición viene de desconocidos. Pero no es cierto. La verdadera traición viene de quienes amas, de quienes confías, de quienes construyeron tu mundo. Y cuando te derriban, no solo pierdes la casa, te pierdes a ti mismo. Ahí es donde estoy ahora, tratando de recomponerme, tratando de entender dónde me equivoqué, tratando de respirar sin los muros que una vez me sujetaron. No sé si alguna vez has estado ahí, en ese lugar donde la persona que amas
se convierte en quien te destroza. Pero si es así, si has sentido ese dolor en los huesos, ese grito en la garganta que nunca sale, quiero que comentes algo, lo que sea, solo para saber que no estoy solo. Di, te entiendo, o he estado ahí, o incluso simplemente escucho, porque a veces saber que alguien ahí fuera te escucha es lo único que te mantiene vivo. Y quiero vivir, no solo sobrevivir, quiero contar el resto de esta historia. Quiero mostrarte lo que sucede después, porque esto es solo el comienzo. Ojalá pudiera decir que crecí en un lugar lleno de risas, música y cocinas cálidas. Pero sería mentira. Crecí en silencio. Ese silencio que se te pega a la piel y te hace latir el corazón demasiado fuerte. En mi pueblo de Zacatecas, el aire era seco y tenue, como si no quisiera que lo respiraras demasiado. Mi primer recuerdo no es un abrazo ni una canción de cuna, es mi madre alejándose con una maleta, sin mirar atrás. ¿Y mi padre? Un fantasma con aliento a alcohol. Aprendí pronto que el amor no era confiable, que la seguridad era algo que uno tenía que crearse. Fue mi abuela quien me crió, una mujer con manos de corteza de árbol y ojos de piedra. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como la verdad. No puedes esperar a que alguien te salve, decía. Nadie va a venir, no por chicas como nosotras. Y yo le creí, cada palabra. A los 10 años, cocinaba, limpiaba y cosía como una mujer adulta. A los 15, ya había enterrado la idea de la infancia. No tenía ese lujo, estaba sobreviviendo. Así que cuando quedé embarazada a los 21 años, no tuve miedo, estaba decidida. Ese bebé dentro de mí no fue un error. Fue mi reinicio, mi revolución. No lloré al enterarme. No entré en pánico. Tomé una decisión. Iba a darle a mi hijo lo que nunca tuve. Un hogar de verdad. Una oportunidad real. Y sabía que eso nunca sucedería si me quedaba. En Zacatecas no había trabajo. No había futuro. Solo caminos de tierra, promesas incumplidas y ojos que nunca te veían como eras. Así que me fui. Cruzar la frontera no fue un acto de rebelión, fue supervivencia. No lo hice porque odiara mi país, lo hice porque amaba a mi hijo incluso antes de que naciera. Caminé bajo un calor que me derretía las suelas de los zapatos. Bebí agua con sabor a óxido. Me escondí detrás de cactus, recé con desconocidos e intenté no gritar cuando me dieron calambres en las piernas tan fuertes que pensé que nunca volvería a caminar. Pero lo logré, apenas. Y cuando crucé a Estados Unidos al amparo de la noche, con las manos apretadas contra el vientre, susurré, ahora eres libre, aunque yo nunca lo sea. Llegué a El Paso con solo una bolsa de plástico y un número garabateado en una servilleta. Una amiga de una amiga. Alguien que podría ayudarme a encontrar un lugar donde dormir. Esa primera noche, compartí habitación con otras 5 mujeres, todas cargando historias más pesadas que maletas. Una acababa de enterrar a su bebé en el desierto, otra había sido agredida en el camino, y aún así, seguíamos sonriendo, seguíamos trenzándonos el pelo, seguíamos tomándonos de la mano como si fuéramos salvavidas, porque eso es lo que hacen las mujeres. Sobrevivimos en círculos, nos ayudamos mutuamente en el infierno. Me mudé a Chicago porque oí que había trabajo. No me importaba de qué tipo. Limpiaba baños, cargaba ladrillos. Haría lo que fuera menos regresar. Y eso fue exactamente lo que hice. Limpiaba casas por las mañanas, restaurantes por las tardes y edificios de oficinas por la noche. Enviaba dinero a México hasta que pude traer a mi hijo legalmente. Ahorré cada dólar como si fuera sagrado. Me saltaba comidas. Usé los mismos zapatos durante 3 años. Aprendí a vivir de esperanza y cafeína. Cuando Mateo finalmente llegó, pensé que todo cambiaría. Y así fue. Pero no como lo imaginé. Al principio era callado, retraído. Tenía mi mirada, mi terquedad, pero nada de mi pasión. Intenté amarlo con fuerza. Intenté recuperar el tiempo perdido. Pero no hay un manual para criar a un niño que ha cruzado fronteras sin mí. No sabía cómo explicarle por qué no estuve presente para sus raspaduras en las rodillas, sus pesadillas, sus primeras palabras. Coexistíamos. Esa es la palabra. No vivíamos. Coexistíamos. Él iba a la escuela, yo iba a trabajar.
Nos cruzábamos como sombras en un pasillo. Le dejaba notas en su lonchera. Él dejaba platos en el fregadero. Quería más, pero no sabía cómo pedir. Quizás tenía miedo. Miedo de que me mirara y no viera a una madre, sino a una desconocida. Una mujer que le dio la vida, pero no pudo darle presencia. Aún así, creía que lo lograríamos. Creía que el amor llenaría las grietas, que con el tiempo él vería lo que había sacrificado, que el vínculo entre madre e hijo triunfaría. No lo hizo. Con los años, nuestra distancia se volvió rutinaria. Él tenía amigos, chicas, secretos. Y yo, bueno, tenía lejía, las manos callosas y los pies doloridos. Seguí trabajando, seguí ahorrando. Seguí creyendo que un día nos sentaríamos a la mesa de la cocina y él diría, gracias, que me vería. Pero la vida no siempre recompensa la fe. A veces la castiga. Se suponía que la casa sería nuestra redención. Se suponía que sería lo que nos volvería a unir. Cuando nos mudamos, la decoré con muebles de segunda mano y sueños de primera mano. Cociné sus comidas favoritas. Pinté su habitación del color que él eligió. Incluso compré un letrero para la puerta principal que decía, «El hogar está donde está mamá». Pensé que se reiría. No lo hizo. Dijo que era cursi. No me importó. Aún así lo colgué. Y ya no está. Probablemente lo tire a la basura con todo lo demás que le di. Algunas noches, cuando los guardias de detención apagan las luces y el silencio se vuelve insoportable, cierro los ojos e imagino ese cartel. Lo imagino colgado, ligeramente torcido, reflejando la luz de la ventana del pasillo. Imagino a Mateo pasando junto a él cada mañana, fingiendo no verlo. Y me pregunto si alguna vez lo leyó, si alguna vez entendió lo que significaba. De eso se trata esta historia, ¿no? No solo de deportación, no solo de traición, sino de borrado. El lento y brutal proceso de ser borrado por quienes más amas, de ver tu propia vida reescrita por alguien más. Y por mucho que grites, nadie te escucha, porque para ellos solo eres un fantasma, una carga, una madre invisible que dio demasiado. Si sigues aquí, si has escuchado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia historia? Como si alguien más hubiera cogido el bolígrafo y hubiera empezado a escribir sin preguntar? Deja un comentario. Di, me he sentido borrado. Esto es demasiado real. O incluso, te veo. No sabes quién podría necesitar leer tus palabras. No sabes el silencio de quién podrías romper. A veces, lo más difícil no es el dolor en sí, sino el silencio que le sigue. El silencio de saber que después de todo lo que has dado, de todo lo que has soportado, nadie viene a verte. Nadie llama a la puerta. Nadie pregunta, ¿estás bien? Te quedas con él, con este silencio, y te envuelve como un aguafiestas, pesado, sofocante y familiar. Así fue después de lo de la casa, después de la llamada, después de que las palabras de Mateo resonaran en mi cabeza como una caja de resonancia incesante. Lo vendí. Lo dijo como si anunciara el tiempo, como si no hubiera cortado el último hilo que me ataba a una vida de sacrificio. No sonó a venganza, ni siquiera a enojo. Fue peor que eso. Fue indiferencia. Y si alguna vez has amado a alguien que se volvió indiferente a tu dolor, sabes exactamente cómo se siente. Es más frío que el odio, más violento que gritar, porque el odio al menos significa que aún importas lo suficiente como para ser odiado. La indiferencia significa que te han borrado. En ese centro de detención no tenía nombre, solo un número. Aún lo recuerdo. A3795-624. Esa era yo. Un código, un archivo, una estadística. No tenía voz allí, solo susurros en mi cabeza. Recuerdos que se repetían una y otra vez como viejas cintas de video que no paran de rebobinarse. Intenté dormir, pero aún sentía las llaves de la casa en la mano, aunque ya no estaban. Aún olía el limpiador de pisos de lavanda que usaba en la cocina. Aún veía las fotos de Mateo de bebé en la pared del pasillo, justo antes de que las quitara sin decirme nada. Las reemplazara con pósteres, luego con nada. Al final, esa pared estaba vacía, como yo. Hay algo brutal en ser deportado, pero no se trata solo de que te envíen lejos. Se trata de lo fácil que es, lo mecánico que se siente todo. Te procesan,
Te toman las huellas, te etiquetan, registran y te preparan como si fueras una carga. Ni siquiera tuve tiempo de empacar. No tuve tiempo de coger ropa, fotos, cartas, nada. Un minuto estaba haciendo fila en el supermercado, eligiendo tomates para una sopa que solía preparar cuando Mateo estaba enfermo, y al siguiente estaba boca abajo en el pavimento, con las manos a la espalda, los ojos ardiendo por la grava y la incredulidad. No dejaba de pensar, esto no puede estar pasando. No ahora. No después de todos estos años. Había pagado impuestos, trabajado en negro, nunca había cometido un delito, nunca había hecho daño a nadie. Había seguido todas las reglas injustas. Creía que me había ganado una especie de protección invisible, pero no se consigue protección cuando no se existe en el papel. Te borran, silenciosamente. El agente que me fichó ni siquiera me miró. Me hizo las preguntas habituales, como si estuviera pidiendo un sándwich. Nombre, fecha de nacimiento, año de ingreso, país de origen. Podría haber sido cualquiera. Quería gritar, soy madre, soy dueña de casa, trabajé 16 horas al día durante 2 décadas, tengo una vida, importo. Pero no grité, solo dije, Dolores, 57, Zacatecas, como si estuviera confesando algo. Tras unos días en esa celda fría y estéril, empecé a desaparecer. No físicamente, no. Eso habría sido más fácil, pero sí mentalmente, emocionalmente. Mis recuerdos empezaron a parecer ajenos. La mujer que fregaba pisos en la casa que compró con sus propias manos, esa no era yo. La mujer que le enseñaba a su hijo a montar en bicicleta en el callejón detrás de su casa, con dolor de espalda pero una amplia sonrisa, esa tampoco era yo. La mujer que hacía tamales cada Navidad y escondía el más grande para Mateo en el fondo del refrigerador, un fantasma, un mito. Yo solo era una mujer enjaulada, con un overol, viendo cómo todo lo que construía caía en manos ajenas. Y cada noche me preguntaba lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto? ¿Por qué vendió la casa sin decírmelo? ¿Por qué me traicionó si le di todo? No salí de fiesta, no salí con nadie, no malgasté mi dinero. Cada sueldo era para él, cada paso que daba era por él. Y aún así, él se llevó lo único que ni siquiera tenía valor material. Esa casa, nuestra casa, era el símbolo de mi vida. La vendió como si fuera un sofá usado en Craigslist. Algunos dirán, es joven, no entiende. Pero no, Mateo ya era lo suficientemente mayor. Lo suficientemente mayor para saberlo. Lo suficientemente mayor para llamar a un agente inmobiliario. Lo suficientemente mayor para firmar documentos. Lo suficientemente mayor para cobrar el cheque. ¿En qué clase de persona hay que convertirse para hacerle eso a su propia madre? ¿Para vender el techo por el que sangró? Quizás pienses que estoy siendo dramático. Quizás pienses que debería seguir adelante, empezar de nuevo, perdonar. Pero quiero que lo imagines de verdad. Imagina trabajar 15 años a diario, saltarte comidas, llorar hasta quedarte dormido, no ir nunca al médico porque es demasiado caro, no comprarte nada, y que luego la persona que más amas te quite lo único que tienes. ¿Cómo se regresa de esto? En detención te dicen que sé fuerte, pero nadie te dice qué significa eso en realidad. No significa levantar pesas ni mantener la frente en alto. Significa llorar en silencio contra la almohada para que nadie más te oiga. Significa susurrar tu nombre en voz baja para no olvidarlo. Significa recordar que una vez, hace mucho tiempo, alguien te amó lo suficiente como para quedarse. Y tal vez, algún día, alguien te vuelva a amar. Empecé a hablar con una mujer en la litera de al lado. Se llamaba Flor. Llevaba 3 semanas allí. Tenía 5 hijos en Arizona. El menor acababa de cumplir 2 años. No les había hablado desde que la detuvieron en una parada de tráfico. La deportaron 2 días después. Sin despedidas, sin cierre. Simplemente se fue. Y me di cuenta de que esto no me estaba pasando solo a mí. Les estaba pasando a miles de mujeres como yo. Mujeres tranquilas, mujeres trabajadoras, mujeres olvidadas, mujeres que dieron su vida por este país y fueron descartadas como servilletas usadas. Flor me dijo algo que jamás olvidaré. Una noche, cuando no podía parar de llorar, se acercó, me tomó la mano y me dijo, no eres desechable, Dolores, no eres basura,
Puede que ellos no te vean, pero yo sí. Eso me destrozó, porque cuando has sido invisible tanto tiempo, el simple hecho de que te vean es un milagro. Si sigues aquí, viendo, escuchando esta historia, quiero que sepas algo. Importas. Tu dolor importa. Tu historia importa. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir olvidable, dilo en los comentarios. Di, no soy desechable. O mi voz importa. O te veo. Dilo no solo por mí, sino por cada mujer que está sentada en silencio, esperando que alguien le recuerde que existe. Lo peor de ser olvidado es que, con el tiempo, empiezas a olvidarte de ti mismo. Tus recuerdos se convierten en sombras. Tu voz se apaga. Y las cosas que una vez atesoraste, los pequeños símbolos de quién eras, empiezan a escurrirse entre tus dedos como arena. Antes lo recordaba todo. El olor del champú de mi hijo. La forma en que parpadeaba la luz de la cocina a las 6:32 cada tarde. El sonido de la ranura del correo cuando llegaba la factura de la hipoteca. Ahora todo se funde en esta neblina fría y gris, como si alguien hubiera borrado los contornos de mi vida con un paño húmedo. Pero incluso en ese entumecimiento me aferré a algo como a un salvavidas. Mi verdad. Y esa verdad, por mucho que intentaran enterrarla bajo órdenes de deportación y papeleo, tenía peso, tenía cicatrices, tenía años y tenía un nombre, Mateo. Pensaba en él constantemente, no porque lo extrañara, no porque aún creyera que cambiaría de opinión, sino porque necesitaba entender. Repasaba nuestra última conversación, intentando encontrar algo que se me hubiera pasado por alto, alguna pista, alguna señal oculta. Quería creer que estaba manipulado, confundido, presionado, pero en el fondo sabía que no era así. Mateo no dudó, no tartamudeó, ni siquiera parecía triste. Cuando me dijo que había vendido la casa, parecía alguien que había estado esperando la oportunidad. Y eso, más que cualquier otra cosa, me destrozó. Lo crié para ser mejor que esto. Lo crié con historias, con tradiciones, con disciplina, delicadeza y sacrificio. Le enseñé cómo se veía el amor en forma de manos ampolladas y estómagos vacíos. Me quedaba despierta cosiendo parches en su mochila cuando apenas podía mantener los ojos abiertos. Hice turnos de noche para que no tuviera que preocuparse por los útiles escolares. Y cuando creció, lo protegí de verdades que no estaba listo para afrontar, como las veces que llegué a casa y encontré avisos de desahucio que rompí antes de que los viera, como cuando cené cereales para que pudiera comer carne. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Esa pregunta me persiguió durante cada paso del proceso de deportación. Desde la celda de detención hasta la camioneta de transporte y la reja encadenada que daba al camino de terracería en las afueras de Juárez. Me entregaron una bolsa con lo que dijeron que eran mis pertenencias, pero lo único dentro era un par de zapatos gastados y un papel doblado con mi nombre mal escrito. Sin billetera, sin identificación, sin fotos, sin pruebas de la vida que había llevado durante casi 20 años. Me sentí como si hubiera nacido de nuevo, pero en un mundo que no me quería. Salí de la puerta y me quedé allí parada. Nadie me esperaba, sin saber a dónde ir. Miré a mi alrededor y vi a otras mujeres sentadas en la acera, llorando en silencio. Algunas hablaban por teléfono, pidiendo ayuda a sus familiares. Otras simplemente miraban al vacío. Me uní a ellas. Sentada al borde de lo desconocido, intenté recordar quién era. Finalmente, alguien me ofreció llevarme a un refugio. Una mujer tranquila llamada Camila. No hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta de su coche y me dio una botella de agua. Ese fue el primer gesto de bondad que recibí en días. Y lloré. No por debilidad, sino porque cuando te han tratado como a un criminal durante tanto tiempo, un pequeño acto de humanidad te golpea como un rayo. El refugio estaba abarrotado, pero limpio. Mayormente mujeres, mayormente mayores, algunas con niños aferrados a sus faldas, algunas aún con la misma ropa con la que las retuvieron. Todas éramos desconocidas, pero el dolor en nuestros ojos era idéntico. No hacía falta hablar para saber que alguien más había sido arrancado de todo. Se notaba en la forma en que se agarraban los brazos, como si aún intentaran aferrarse a alguien que ya no estaba. Esa noche, tumbada en un catre con resortes que chirriaban cada vez que respiraba,
Miré al techo e intenté recordar la última vez que Mateo me dijo, «Te amo». No pude. Quizás fue durante su graduación. Quizás fue cuando tenía 10 años y le preparé caldo de pollo cuando estaba enfermo. Quizás nunca sucedió. Quizás era la única que se aferraba a la ilusión. Y aún así, a pesar de todo, seguía sin poder soltarlo del todo. Eso es lo enfermizo del amor. No sigue la lógica. No le importan las traiciones, ni el papeleo, ni las escrituras. Perdura, como perfume en una almohada, como música de otra habitación. Crees que se ha ido, pero luego regresa en oleadas. A la mañana siguiente, pregunté al personal del refugio si podía hacer una llamada. Fueron amables, eficientes, pero estaban sobrecargados de trabajo. Me dieron una tarjeta prepago y me señalaron una fila de teléfonos contra la pared. Me temblaban las manos al marcar su número. No sabía qué iba a decir, ni siquiera sabía si me contestaría. Él lo hizo. Su voz era tranquila, como si la mía no lo atormentara, como si mi ausencia fuera solo un punto más en la lista. Dije, «Mateo, soy yo». Él dijo, «Lo sé». Silencio. Entonces le pregunté, «¿Por qué?». Suspiró, como si estuviera cansado de la pregunta, cansado de que lo cuestionaran. Dijo, «Porque necesitaba seguir adelante. No podía hacerlo contigo todavía en mi vida». «¿Siga adelante?». Quería gritar. ¿Dejar atrás qué? ¿De la mujer que le dio todo? ¿De la casa por la que nunca pagó un centavo? ¿De las comidas, la ropa, la estabilidad, el amor? Pero no grité. Dije lo único que pude decir sin romperme. No me merecía esto. Él respondió, «Quizás no, pero yo tampoco». Y luego colgó. Esa llamada no me dio un cierre. No me dio respuestas, pero sí me dio claridad. Mateo había reescrito la historia. En su versión, yo era la villana, controladora, avasalladora, siempre vigilándolo. Nunca lo dejaba respirar. Y tal vez me esforcé demasiado por mantenerlo cerca. Tal vez me aferré demasiado, pero no por poder, por miedo, por amor, por desesperación, por evitar que lo único bueno en mi vida se alejara. Y aún así, él seguía a la deriva. Si alguna vez has amado a alguien que usó tu amor como arma, quiero que me lo digas. Comenta abajo. Amé demasiado, me aferré demasiado, o incluso simplemente lo entiendo, porque estas historias importan. Estos sentimientos son reales, y hablar de ellos en voz alta es una forma de sanación. Aún no sé cuál será mi próximo paso, pero sé que no puedo volver, ni a la casa, ni al país que me borró, ni al hijo que vendió mi nombre como si no tuviera valor. Después de que colgó, me quedé allí sentada con el auricular pegado a la oreja, escuchando el tono de llamada como si fuera a volver a ser su voz. Pero no fue así. Solo sonó y sonó y sonó, un sonido vacío que me llenó el pecho más que sus palabras. Me temblaba la mano al volver a colgar el teléfono. Miré alrededor del refugio, la pintura desconchada de la pared, el tablón de anuncios lleno de folletos de formación laboral, clínicas, familiares desaparecidos. Nadie me miraba, y aún así me sentía completamente expuesta, como si mi dolor se hubiera filtrado en la habitación y todos pudieran sentirlo. Hay algo en la traición de tu propio hijo que te hace cuestionar tu valía en lo más profundo. No se trata solo de lo que hicieron, sino de lo que ese acto dice de ti. Me preguntaba constantemente, ¿fui demasiado? ¿No fui suficiente? ¿Lo amé mal? ¿Le fallé? ¿O lo crié bien y aún así eligió mal? Esa es la parte para la que nadie te prepara, la vergüenza. La gente dice cosas como, ahora es el mismo, o hiciste lo mejor que pudiste. Pero esas palabras resuenan cuando duermes en un catre en un país que no has visto en 20 años y el niño al que le diste la vida duerme en tu cama, bajo tu techo, con dinero en el bolsillo de un hogar que nunca ganó. Recuerdo estar sentada en ese colchón delgado, aferrada a mi abrigo, aunque no hacía tanto frío. Sentía la necesidad de abrazar algo, cualquier cosa que aún me perteneciera. Pero incluso el abrigo era prestado. Una mujer llamada Lidia me lo había dado la noche anterior. Dijo que lo había sacado de una caja de una iglesia calle abajo. «Puedes quedártelo», susurró. «Tengo 2. Esa es la clase de bondad que se encuentra entre los descartados. No tenemos mucho, pero compartimos lo que podemos. No porque sea suficiente,
sino porque sabemos lo que es no tener nada. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de preguntas. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No tenía hogar aquí, ni familia, ningún historial laboral que significara algo en México. Todo lo que había construido estaba al otro lado de una frontera que ahora me trataba como una enfermedad. Y aún así, algo dentro de mí se negaba a rendirse. No era orgullo, ni siquiera esperanza, era supervivencia. El mismo instinto que me impulsó a cruzar la frontera hace 20 años. El mismo ardor que me mantuvo trabajando a pesar de las fiebres, las lesiones y la angustia. Me susurraba, no has terminado. Así que me levanté. Fui a la recepción del refugio y pregunté si tenían listas de lugares locales que contrataban personal. La mujer, María, me dio una lista con 6 lugares: servicios de limpieza, lavanderías, una panadería. Miré cada uno como un salvavidas, aunque me dolía cada célula del cuerpo. Solo había pasado una semana desde que me dieron de alta, y todavía caminaba como si no estuviera segura de poder mantenerme de pie. Pero caminé de todos modos. Tomé el autobús a una pequeña panadería en la zona este del pueblo. Recuerdo el olor: levadura, azúcar, canela. Me recordó una época antes de que todo se desmoronara. La dueña, una mujer llamada Teresa, me miró de arriba a abajo y me dijo: ¿sabes trabajar? Asentí. Bien, dijo. Empiezo mañana, solo pago en efectivo. Así es como empieza de nuevo. No con un gran avance, no con un milagro, con pan. El trabajo era sencillo: lavar sartenes, limpiar mesas, doblar papel para pasteles. No hablaba mucho, mantenía la cabeza gacha, llegaba temprano, me quedaba hasta tarde. No era mucho, pero algo era algo. Al final de mi primera semana, Teresa me entregó un sobre pequeño. Dentro había un solo billete, 500 pesos. La yo de antes habría llorado, pero ahora simplemente lo metí en el bolsillo de mi abrigo y susurré: gracias. Todas las noches, después del trabajo, volvía al albergue y escribía en un cuaderno que nos habían dado. Páginas llenas de garabatos, oraciones, preguntas y recuerdos. A veces escribía cartas que nunca enviaba. A Mateo, a mi antiguo jefe en Chicago, al vecino que siempre nos dejaba tamales en la puerta en Navidad. No importaba si alguna vez las leían. Solo importaba que recordara que tenía voz. Eso es algo que quiero que escuches, especialmente si estás pasando por algo que te hace sentir pequeño, olvidado. Si llevas la traición, la pérdida o el abandono en el pecho como una piedra, por favor, escribe algo. No te lo guardes. Comenta abajo: mi historia aún importa. O sigo aquí. O intentaron silenciarme, pero sigo hablando. Nunca se sabe quién necesita leer esas palabras. Nunca se sabe quién espera permiso para expresar su dolor en voz alta. Una noche, después de cerrar la panadería, Teresa se sentó conmigo en la parte de atrás. Fumó un cigarrillo y yo di un sorbo a un café que se había enfriado. «Has pasado por algo», dijo, no como una pregunta, sino como un hecho. Yo solo asentí. «¿Tienes familia aquí?» «No». «¿De vuelta en los Estados Unidos?» Dudé. «Ya no». Me miró largo rato. Luego dijo algo que jamás olvidaré. «La gente cree que la sangre significa lealtad, pero a veces los desconocidos son más familia que tu propia sangre». Ella tenía razón. Había encontrado más consuelo en las manos de las mujeres de un refugio, en un abrigo de segunda mano, en un jefe que apenas sabía mi nombre, pero me dio una oportunidad, que en esa última llamada con mi hijo. Esa es la verdad. Una verdad dolorosa. Pero a veces la verdad es lo único que puede sanar una herida. Empecé a ahorrar de nuevo, monedas en un tarro de plástico, billetes cuidadosamente doblados en el forro de mi bolso. No estaba seguro de para qué ahorraba. Quizá para una habitación propia, quizá para papeles, quizá para un abogado. Pero tener una meta, aunque fuera vaga, me mantenía cuerdo. Por las noches seguía soñando con la casa, no la que Mateo vendió, la que soñé mucho antes, la de las flores silvestres en el jardín y las risas en la cocina. Un lugar donde no solo me toleraban, sino que me querían, me respetaban, me veían. No sé si algún día encontraré esa casa, pero sí sé esto: estoy reconstruyendo. Ladrillo a ladrillo emocional, cicatriz a cicatriz, día a día.
Y nadie, ningún sistema, ninguna traición, ninguna escritura podrá arrebatármela. Si sigues mirando, si sigues aquí, dime algo real. Dime si alguna vez has tenido que empezar de cero. Di, he reconstruido desde las cenizas. O, estoy encontrando mi camino. O simplemente, sigue adelante, Dolores. Porque cada comentario, cada voz, me recuerda que esta historia no es solo mía. Es de todos los que hemos amado, perdido, y aún así nos negamos a desaparecer. Hay un extraño silencio que vive en tu interior cuando te han arrancado de todo lo familiar. No grita, no ruge, simplemente zumba, quedamente tras tus costillas. Y a veces, en mitad de la noche, cuando te das la vuelta en un colchón que no es tuyo, en un país del que una vez huiste, confundes ese silencio con paz. Pero no es paz, es supervivencia intentando pasar por descanso. Llevaba 3 meses trabajando en la panadería cuando dejé de sobresaltarme cada vez que alguien decía inmigración. El miedo no había desaparecido. Simplemente se había atrincherado en un rincón de mi cuerpo, como una vieja herida que aprendes a superar. Mis manos estaban más fuertes de nuevo, ásperas por la masa y la lejía, y me dolían los pies de esa forma tan familiar que me recordaba que, una vez más, era una trabajadora, no una prisionera, no un fantasma. Solo una mujer con un trabajo y un nombre. Y aún así, evitaba los espejos. No quería verla. La mujer en la que me había convertido. Sus ojos demasiado cansados, sus hombros demasiado encorvados, su boca siempre apretada en esa línea entre «por favor no me hagas daño» y «te reto a que lo intentes». No la odiaba. Simplemente no la reconocía. Una mañana, Teresa me pidió que me quedara hasta tarde para ayudarla con un pedido. Una boda, dijo. 75 pan dulces. Me dolían los dedos a mitad de la preparación, pero seguí. Había algo extrañamente reconfortante en la repetición. El doblado, el rociado, el calor. Durante esas pocas horas, no fui la mujer cuyo hijo vendió su casa. No fui la mujer que dormía en albergues, cruzaba desiertos o contaba monedas en la oscuridad. Solo era una panadera, una mujer preparando algo dulce para la celebración de alguien más. Cuando terminamos, me dio un pastelito envuelto en papel marrón. «Para ti», dijo. «Tú también te mereces algo suavecito». Me lo llevé a casa, si es que a un catre compartido se le puede llamar hogar, y me senté bajo la luz fluorescente, despegando el papel como si fuera oro. Y por primera vez en meses, comí algo que no había hecho con mis propias manos cansadas. Cerré los ojos y dejé que el azúcar se derritiera en mi lengua. Sabía a perdón. Y esa noche escribí algo diferente en mi cuaderno. No escribí sobre Mateo. No escribí sobre Ise, ni sobre el dolor, ni sobre la traición. Escribí sobre el olor a canela, sobre cómo Teresa se reía con todo el pecho, sobre cómo a veces la sanación viene en forma de pan. Y me di cuenta, tal vez mi historia no había terminado. Tal vez no estaba destinada a volver a lo que tenía. Tal vez estaba destinada a construir algo completamente nuevo. Pero incluso con ese pequeño destello de esperanza, las heridas permanecieron. Ya no sangraban, pero seguían abiertas. Aún dolían. Una semana después, vi a alguien que se parecía a Mateo en la calle. El mismo andar, la misma mandíbula. Por medio segundo me dio un vuelco el corazón. Quise correr, gritar su nombre, creer, aunque fuera por un instante de locura, que me había seguido, que había cambiado de opinión, que había venido a buscarme, a disculparse, a decirme, me equivoqué. Pero no era él. Por supuesto que no era él. Me quedé allí parado en la acera un buen rato, viendo cómo se alejaba ese desconocido, y susurré, no puedes volver. Ni siquiera le hablaba a él. Le hablaba a la parte de mí que aún esperaba, que aún albergaba esperanza, que aún se estremecía cada vez que sonaba el teléfono. Quería dejar de estremecerme, así que hice algo que nunca pensé que haría. Anoté todas sus fotos en mi cuaderno. Arranqué las cartas que escribí, pero nunca envié. Las doblé con cuidado, como si doblara la ropa por última vez, y las metí en una caja de zapatos que encontré cerca de la panadería. Luego caminé 2 cuadras hasta el canal, me senté en la orilla, y una a una las fui dejando caer al agua, para no olvidarlo,
pero dejar ir la versión de él que creé para sobrevivir. Vi los papeles flotar y luego hundirse. Algunos se disolvieron rápidamente, otros se resistieron. Conocía esa sensación. Yo también me había resistido. No hubo ceremonia. Ninguna gran revelación. Solo una mujer sentada al borde del agua, desprendiéndose de sus fantasmas. Creo que eso es realmente la sanación. No un momento triunfal y ruidoso. No un colapso dramático. Solo pequeñas decisiones. Elegir soltar. Elegir seguir adelante. Elegir no llamar al número que te sabes de memoria. Elegir dejar de comprobar si tu nombre sigue en la escritura de una casa que ya no existe. Porque esa fue la verdadera traición. No es que lo haya vendido, pero que me borrara de ello. Y ya no quiero seguir intentando existir en espacios que no me quieren recordar. He empezado a ahorrar de nuevo. No para una casa, todavía no, sino para algo aún más frágil, yo mismo. Algunas noches, al volver a casa caminando desde la panadería, miro las ventanas de los edificios que paso. Me imagino qué clase de familias viven allí. Me pregunto si se pelean, si se aman. Si alguna vez la madre se sienta al borde de la cama de su hijo y piensa, no tiene ni idea de cuánto renuncié por él. Y si lo hace, espero que sepa que no está sola. Y yo tampoco. Porque ahora tengo esto, esta voz, este espacio, esta oportunidad de hablar, aunque tiemble. No sé quién sigue mirando, ni qué alcance tendrá esta historia. Pero si me escuchas, si algo te resulta familiar, deja un comentario. Hazme saber que no estoy gritando al vacío. Di, yo también estoy sanando. O, tuve que dejar ir. O incluso simplemente, sigo aquí, Dolores. Di lo que te parezca bien. Porque a veces, saber que hay alguien ahí fuera, escuchando, esa es la única luz que algunos tenemos. El día que dejé que las cartas se hundieran en el canal, no sentí alivio. No sentí triunfo. Me sentí vacío. Como si alguien hubiera extraído todo el ruido dentro de mí y solo hubiera dejado un eco. Pero tal vez ese eco era necesario. Tal vez sea el vacío que da espacio a algo nuevo. No sabía qué vendría, ni siquiera qué quería ya, pero sabía lo que no quería. No quería cargar con un peso que no era mío. No quería seguir alimentando una herida que nunca se disculparía por abrirme. Algunos días después fueron más fáciles. Me movía por la panadería como si fuera parte de ella, amasando, limpiando, sonriendo cuando podía. Teresa empezó a confiar más en mí. Me dejaba sola para cerrar la tienda y me entregaba las llaves sin dudarlo. Un día, incluso me pidió que la ayudara a entrenar a una chica nueva. Una chica de 17 años llamada Abril, llena de ruido, preguntas y energía que yo había olvidado hacía tiempo. Verla me recordó una versión de mí misma en la que no había pensado en años. La chica que cruzaba fronteras descalza. La chica que sostenía su barriga de embarazada y susurraba sueños al viento. La chica que creía que el amor podía arreglarlo todo. Ella se había ido, sí, pero no borrada. Aprendizaje, me dijo Teresa una tarde. Aprendizaje. Lo dijo como si fuera una semilla. Algo que se planta y se espera, incluso cuando la tierra se siente muerta. Aprendes quiénes son las personas, pero lo más importante, aprendes quién eres sin ellas. Eso se quedó conmigo, porque había pasado tanto tiempo definiéndome por mi maternidad, por mis sacrificios, por la persona que era para alguien más. Pero ¿quién era yo ahora? ¿Quién era yo cuando nadie me veía, cuando nadie me necesitaba? Esa pregunta me asustó más que la deportación. Así que empecé a observarme, en silencio, con cuidado. Empecé a despertarme unos minutos antes solo para sentarme con mi café. Veía el amanecer por la ventana de la cocina del refugio, la luz que se filtraba por los fregaderos de metal como oro derramado. A veces escribía una frase en mi cuaderno, solo una, no sobre el pasado, no sobre Mateo, sobre el sabor del café ese día, sobre un sueño que tuve, sobre cómo Abril reía como si su alegría nunca se hubiera interrumpido. No me di cuenta en ese momento, pero esos pequeños momentos eran actos de recuperación, de transformación. Una noche, Teresa me preguntó si alguna vez había horneado por placer, no por dinero, no por obligación, solo porque quería. No lo había hecho, así que me dio el recetario de su madre.
Dijo que podía elegir lo que quisiera. Hojeé las páginas, algunas manchadas, otras rotas, algunas escritas con tinta descolorida, y entonces lo encontré. Pastel de 3 leches. Mi madre lo hacía, antes de irse. Hacía más de 30 años que no lo probaba. Al día siguiente, me quedé después de mi turno. Seguí los pasos al pie de la letra. Separé los huevos, batí la masa y vertí la leche lentamente. Mis manos se movían con determinación. Mis ojos se nublaron por el vapor. No hablé, no tarareé. Simplemente existí en esa cocina como si perteneciera allí. Cuando salió del horno, no lloré. Pensé que lo haría, pero en cambio, sonreí. Olía a hogar. Un hogar que nunca había existido del todo, pero que aún así vivía dentro de mí. Corté una rebanada y me senté en los escalones traseros. La comí despacio. Cada bocado era un recuerdo, no de personas, sino de sentimientos, calidez, esperanza, posibilidad. Esa noche no pude dormir, no porque estuviera inquieto, sino porque me sentía vivo, como si hubiera abierto una puerta que creía sellada para siempre. Y ahí fue cuando decidí algo. No iba a vivir el resto de mi vida a la sombra de lo que había perdido. Iba a construir, no para nadie más esta vez, para mí. A la mañana siguiente, le pregunté a Teresa si me enseñaría más, no solo a hornear, sino a dirigir el negocio, cómo gestionar pedidos, hablar con proveedores, equilibrar costos. Arqueó una ceja y asintió lentamente. Tienes algo más que tristeza, Dolores. Y yo le creí, porque lo había sentido, en la masa, en las mañanas, en los cuadernos, en la forma en que Abril me miraba, como si tuviera respuestas que valieran la pena escuchar. Empecé a soñar de nuevo. No se trataba de casas, ni de reuniones, ni de disculpas que nunca llegarían. Empecé a soñar con tener mi propia panadería algún día, un lugar pequeño, con paredes amarillas y un timbre en la puerta, donde el olor a canela se impregnara en las paredes, donde nadie se sintiera borrado, donde mujeres como yo, mujeres que habían sido descartadas, heridas, traicionadas, pudieran entrar y sentirse completas. Al principio parecía una tontería. Era indocumentado en un país que apenas recordaba, sin ahorros, sin ciudadanía, sin protección. Pero los sueños siempre han sido tontos, y aún así no sostienen. Empecé a ahorrar más. Hice turnos extra. Me ofrecí a limpiar los baños del refugio los fines de semana. Dejé de gastar en cosas innecesarias. Y poco a poco vi cómo el sobre en mi cajón se engrosaba. No era mucho, pero era mío. Un domingo, mientras doblaba toallas en el refugio, una mujer llamada Elena se sentó a mi lado. Era nueva. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. Reconocí esa mirada. Era la mirada de alguien a quien le acababan de arrebatar la vida. Me preguntó si tenía familia aquí. Hice una pausa. Entonces dije, no, pero tengo gente. Y era verdad. Tenía a Teresa. Tenía a Abril. Tenía a las mujeres del refugio que ahora me llamaban hermana. Tenía desconocidos en línea que dejaban comentarios en historias como la mía. No estás sola. Te veo. Sigue adelante. Y eso significaba algo. Si todavía estás aquí, mirando, sosteniendo esta historia conmigo, quiero que compartas algo. Solo una línea. Un trocito de tu historia. Di, ¿estoy aprendiendo quién soy? ¿O estoy construyendo desde lo roto? ¿O simplemente pan dulce y sanación? Di lo que te parezca real, porque alguien necesita leerlo. Alguien necesita pruebas de que reconstruir es posible, incluso después de que todo se queme. Hay un momento en la sanación del que nadie habla. No es ruidoso, no es cinematográfico. Es un instante silencioso en el que de repente te das cuenta de que ya no te duele igual. El dolor sigue ahí, sí, pero se ha atenuado, como la cicatriz que antes palpitaba y ahora solo pica cuando llueve. Aún lo llevas, pero ya no te agobia. Ese momento me llegó una tarde, mientras barría la harina del suelo de la panadería. Estaba sola. La radio zumbaba bajito de fondo. Abril se había ido temprano a casa y Teresa estaba recogiendo provisiones. El aire olía a levadura, calor y vainilla. Mientras movía la escoba con movimientos amplios y uniformes, me miré las manos, fuertes, curtidas, blancas como el polvo, y pensé, estas no son las manos de una mujer destruida.
Eran las manos de una superviviente, una reconstructora, una creadora. No significaba que estuviera curada, no del todo, pero algo había cambiado. El silencio en mi interior había cambiado de forma. Ya no me oprimía los pulmones. Se sentó suavemente a mi lado, como un viejo amigo, un testigo. Esa noche volví al refugio lentamente. No porque estuviera cansado, sino porque quería sentir la ciudad, sentirla de verdad. Las grietas en la acera, el parpadeo de las farolas, el suave zumbido de las motos a lo lejos. Por primera vez en años no estaba de paso por la vida, volvía a formar parte de ella. En la tiendita de la esquina compré un dulce de tamarindo. No había probado uno desde que me fui de Zacatecas hace tantos años. Al abrirlo, sonreí, agridulce, igual que yo. En las semanas siguientes, algo cambió. La gente empezó a mirarme de otra manera. No con lástima, no con curiosidad, con respeto. Elena, la nueva mujer del refugio, empezó a pedirme consejo. Abril empezó a quedarse hasta tarde solo para charlar. Incluso Teresa se sinceró sobre sus propias dificultades, su divorcio, su hijo que dejó de llamar, la panadería que casi pierde. Nos convertimos en espejos la una para la otra, pedazos de vidrio roto que, al colocarse uno al lado del otro, reflejaban algo completo. Una mañana, Teresa me llamó a la trastienda. Tenía un sobre en la mano. «He estado guardando esto», dijo. «No es mucho, pero es para ti». Dentro había un fajo pequeño de pesos, más de lo que esperaba. Empecé a hablar, a protestar, pero me detuvo. «¿Quieres empezar algo propio algún día?», dijo. «Esto es solo el comienzo, una semilla, tómala». Me temblaban las manos al sostener el sobre. No se trataba del dinero, se trataba de lo que representaba. Creencia, en mí, en mi futuro, en la posibilidad de volver a soñar. Esa noche, me senté junto a la ventana del refugio con mi cuaderno abierto, pero no escribí nada. Solo observaba las estrellas. Cada una era como un pequeño susurro que decía, «Sigue adelante». Y así lo hice. Empecé a investigar, en silencio, en la biblioteca, en la computadora del refugio, en trozos de papel. Cómo abrir un puesto de comida, qué licencias se necesitaban, qué ingredientes eran asequibles a granel. No era ingenua, conocía las probabilidades, pero también conocía la fuerza en mi columna, el fuego en mi pecho, los callos en mis manos. Y entonces un día, mientras limpiaba la vitrina de cristal de la panadería, Teresa se volvió hacia mí y me dijo, «Vamos a probarlo». «¿Probar qué?» «Tu pastel de 3 leches. Lo vendemos este fin de semana. A ver qué opina la gente». Me quedé congelado. Fue como si alguien te entregara un micrófono después de años de haberte dicho que susurraras. Pero dije que sí. Ese viernes hice 4 bizcochos, con mucho cuidado, con cariño. Igual que los hacía de niña, viendo a mi madre cantar sobre la masa. Incluso le añadí mi toque personal, una pizca de cardamomo y un chorrito de miel. No para cambiarlo, sino para hacerlo mío. Para el mediodía del sábado ya no quedaban. Todos. Vendidos a familias, parejas y niñas con los dedos pegajosos. Me quedé detrás del mostrador, fingiendo calma, pero por dentro reventaba. No de orgullo, sino de algo aún más dulce, la pertenencia. La gente regresó al día siguiente pidiendo más. Teresa me sonrió como una madre. «Parece que tienes algo, Dolores». Lo hice. Tenía algo. No un hogar, no un esposo, no un hijo que me llamara, pero algo aún más sagrado. Un propósito, y aún así, algunas noches lloraba. Extrañaba a Mateo de una forma inexplicable, no porque quisiera que volviera, sino porque quería olvidar lo que hizo, quería recordarlo como era, no como llegó a ser. Pero la memoria no es una cinta que se puede rebobinar y pausar en las partes bonitas. Lo recuerdas todo, o nada. Así que decidí recordarlo todo, incluso la traición, incluso el silencio, incluso el momento en que eligió un cheque en lugar de a su madre, porque al recordar mantuve mi historia intacta y nadie podría borrarla. Una vez le dije a Elena, cuando se sentía pequeña e invisible, «No tienes que desaparecer solo porque alguien no pudo amarte como necesitabas». Lloró, la abracé. Éramos 2 mujeres rotas en diferentes partes, sanando en el mismo espacio. Hay poder en eso. Si estás escuchando esto,
Si lo estás viendo desde tu teléfono, tu computadora o la cama donde has llorado tantas noches, quiero que sepas que tu dolor no te hace indigno. Tu historia, incluso las partes más desagradables, tiene valor. Tu voz importa. Si esto te conmovió, aunque sea un poquito, házmelo saber. Escribe algo en los comentarios. Puedes decir, estoy encontrando el camino de regreso. O, no soy mi dolor. O incluso simplemente, sigo en ascenso. Di lo que tu corazón necesite decir. Porque a veces, esas palabras, escritas en la oscuridad, susurradas al vacío, son las que nos impulsan hacia adelante. Solía pensar que la sanación era un destino, que si me esforzaba lo suficiente, lloraba lo suficiente, perdonaba lo suficiente, finalmente llegaría a un lugar de paz donde ya nada dolería. Pero la verdad es que la sanación es más como las olas, algunos días suaves, otros violentas. Y ciertos días, cuando menos te lo esperas, la marea te arrastra de nuevo. Ocurrió una mañana, de repente. Estaba cortando fresas en la panadería para una nueva cobertura que Teresa quería probar. La luz iluminó el mostrador de acero justo donde debía, y de repente un recuerdo me asaltó. El 7º cumpleaños de Mateo. Cómo me untó glaseado en la mejilla y se rió tanto que se cayó. Cómo lo abracé esa noche después de que todos se fueran, con su manita apoyada en mi pecho como si yo fuera su mundo entero. No fue la traición lo que me impactó, fue el recuerdo del amor, su pureza, la ternura que una vez existió entre nosotros, como algo sagrado. Y ahora, sabiendo dónde estábamos, sabiendo lo que había hecho, sentí que lloraba a alguien que aún vivía. Tuve que salir. El ruido en mi pecho era demasiado fuerte. Me senté en los escalones traseros, con las manos temblorosas, y dejé caer las lágrimas sin disculparme. Teresa salió unos minutos después, no dijo nada, simplemente se sentó a mi lado. Ese silencio, compartido y sagrado, me recordó que no tenía que explicarle mi dolor a nadie. Podía llorar, incluso si nadie había muerto. El dolor de los vivos a veces puede ser peor, porque no hay fin, solo ecos. Esa noche, de vuelta en el refugio, saqué mi cuaderno de nuevo. No había escrito en varios días. Creo que tenía miedo de lo que pudiera salir a la luz. Pero apreté el bolígrafo de todos modos. Escribí, el perdón no es permiso, es libertad. Lo repetí como una oración. Aún no sabía si lo creía, pero quería creerlo. Perdón. Había evitado esa palabra durante meses. Me parecía demasiado grande, demasiado generosa, como ofrecerle oro a alguien que ni siquiera te miró a los ojos. Pero empecé a darme cuenta de que no se trataba de Mateo. No se trataba de dejarlo salir del apuro. Se trataba de liberarme, de cortar la cuerda que me ataba a una versión de mí misma que aún esperaba una disculpa que quizá nunca llegaría. Así que lo escribí de nuevo. El perdón no es permiso, es libertad. Y luego escribí su nombre, solo su nombre, sin insultos, sin añoranza, sin exigencias, solo Mateo. Al día siguiente, llevé un pastel de 3 leches al refugio, no para venderlo, solo para compartirlo. Un pequeño gesto, un detalle tierno. Corté rebanadas para cada mujer y nos sentamos juntas en esa cocina demasiado iluminada, comiendo con los dedos, riéndonos entre bocado y bocado. Por primera vez, el pastel no sabía a pasado, sabía a ahora. Más tarde, Elena me tocó el brazo y me dijo, «Últimamente estás diferente». Sonreí. Tú también, porque lo éramos, todos nosotros. Estábamos floreciendo en grietas, estábamos aprendiendo a vivir con nuestros moretones visibles. Éramos la prueba de que el dolor no termina una historia, sino que cambia el lenguaje. Abril dio paso a mayo. Los días se hicieron más largos, más cálidos. Empecé a quedarme hasta más tarde en la panadería, ayudando con el inventario, organizando recibos, observando a Teresa como un estudiante que aprende un ritual sagrado. Confiaba más en mí cada semana que pasaba. Incluso me dio un cajón en la parte de atrás para guardar mis cosas. Ese cajón se convirtió en algo sagrado para mí, un símbolo de permanencia, de ser visto. Una mañana, Teresa me volvió a llamar a su oficina. Esta vez, parecía nerviosa. «Tengo que irme», dijo, «por un tiempo. Mi hermana está en Monterrey, enferma». Asentí.
Tómate todo el tiempo que necesites. Ella dudó. Quiero que te encargues del lugar mientras no estoy. Parpadeé. ¿Yo? Te lo has ganado. Has mantenido este lugar vivo tanto como yo. No sabía qué decir. Se me hizo un nudo en la garganta. No por miedo, por algo más suave. Algo como el orgullo. No tengo papeles, susurré. Tienes corazón, dijo. Y eso es lo que alimenta a la gente. Así que dije que sí. Durante las siguientes 4 semanas, la panadería fue mía. No cambié mucho. Solo le añadí más elementos que la hacían sentir como en casa. Puse música más suave. Añadí flores frescas al mostrador. Sonreí más. No porque fingiera, sino porque finalmente lo decía en serio. La gente empezó a preguntar por mí por mi nombre. ¿Está Dolores aquí? Ella hizo el pastel, ¿verdad? Ese pan dulce de ayer, ¿era tuyo? Y cada vez yo asentía, con el corazón hinchándose y las manos firmes. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca pensé que me daría cuenta. Podría estar completo, sin lo que había perdido. No, a pesar de ello. Por eso, porque había caminado a través del fuego, a través de la vergüenza, a través del silencio, y aún así, seguía de pie. Si estás aquí conmigo, si has llegado hasta aquí en mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Has perdonado a alguien que nunca pidió perdón? ¿O quizás aún lo intentas? Sea como sea, deja algo de eso en los comentarios. Di elijo la libertad o todavía siento el peso. Di lo que sea real para ti, porque cada voz que se alza aquí ayuda a otro a recordar que no está solo. La primera vez que alguien me llamó jefa, casi no respondí. Sentía que la palabra no me pertenecía. Durante mucho tiempo había vivido en modo supervivencia, esperando a que alguien más decidiera si valía la pena confiar en mí, si merecía ayuda, si merecía escucharme. Pero ahora, de pie detrás del mostrador con harina en el delantal y la luz del sol entrando a raudales por el escaparate de la panadería, por fin lo sentía real. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, yo estaba viviendo. Una tarde, mientras limpiaba la vitrina, una niña pegó la cara a la ventana. Su madre estaba detrás de ella, tomándole la mano. Abrí la puerta y le ofrecí una galleta a cuenta de la casa. Sus ojos se iluminaron como si le hubiera regalado la luna. Y cuando se fueron, sorprendí a la madre mirándome con algo más profundo que un agradecimiento. Era un reconocimiento. Una mujer que veía a otra. Un intercambio silencioso. Lo logramos. Y en ese momento pensé en todas las mujeres que no lo hicieron. Los que cruzaron la frontera y nunca llegaron al otro lado. Aquellos que dieron todo a sus hijos y fueron recompensados con el silencio. Los que todavía duermen en refugios, todavía esperan documentos, todavía se preguntan si importan. Esta historia, mi historia, es para ellos, porque aunque nadie más escriba nuestros nombres, nosotros los recordamos. Nos llevamos unos a otros. He llegado a creer que cada cicatriz, cada noche de insomnio, cada oración susurrada en la oscuridad, forma parte de un tapiz más grande, uno que nos une, incluso cuando nos sentimos completamente solos. Y tal vez eso sea realmente la sanación. No borrar el dolor, sino tejer belleza a su alrededor. Algunos días todavía pienso en Mateo, no con odio, ni siquiera con tristeza, solo aceptación. Él tomó su decisión, y yo tomé la mía. Elegí seguir adelante, elegí construir, elegí vivir una vida que sea mía. Y si estás escuchando esto, si me has acompañado en cada capítulo, cada dolor, cada pequeño triunfo, quiero darte las gracias. Desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por guardar esta historia con ternura. Gracias por estar presente, no solo por mí, sino por ti. Porque si hay algo que he aprendido es que juntos somos más fuertes. Cuando decimos nuestras verdades, sanamos. Cuando escuchamos el dolor de otra persona, nos ablandamos. Cuando decimos yo también, nos recordamos unos a otros que la supervivencia no es vergonzosa, es sagrada. Así que si esta historia tocó algo dentro de ti, no dejes que termine aquí. Deja un comentario abajo. Comparte una frase, una palabra, un momento que te hizo sentir presente. Di, yo también estoy sanando. Tu historia es la mía. O, sigo en pie. Tu voz podría ser la luz que alguien más necesita ahora mismo.
Y si quieres seguir recorriendo este camino de verdad, de historias que importan, que duelen y sanan a la vez, no olvides suscribirte. Aquí, cada video es un recordatorio de que tu dolor tiene un lugar, que tu fuerza es respetada, que tu voz es bienvenida. Y antes de irte, una última cosa. Hay otra historia esperándote. Un viaje igual de profundo, igual de real, igual de humano. Está ahí mismo en la pantalla. Haga clic en el siguiente video. Sigamos sanando, juntos. Gracias por estar aquí. Gracias por sobrevivir. Gracias por recordarme. Hasta la próxima historia, estaré esperando.